Sean todos bienvenidos al tercer capítulo del curso de Introducción a la Programación en Python. Lo que veremos en este video será los tipos de datos que maneja este lenguaje, qué es una variable, y veremos un ejercicio aplicando estos conceptos. Sin más que decir, comencemos. Uno de los objetivos que tiene la programación es el de procesar información, pero esta debe de tener unos requerimientos muy específicos. Un tipo de dato es un valor válido dentro de nuestro lenguaje que puede ser procesado. Quizás esto pueda parecer muy abrumador, pero todos hemos utilizado este concepto en nuestro día a día. Cosas como números, palabras o afirmaciones son los tipos de datos de nuestro idioma. Sé que esto último no ha sido muy técnico, pero sirve para dar a entender el concepto. En Python tenemos números que serán clasificados en dos categorías, de tipo entero o integer y real o float. Tenemos de tipo string, que son textos, palabras o letras. En otros lenguajes de programación existe una diferencia entre el tipo de dato entre letras y textos, pero en Python se tomarán de la misma forma. Y por último, tenemos al tipo de dato boolean, que es un valor binario, así que solamente puede tener dos representaciones, verdadero o falso, 1 o 0. A todos estos valores se les conoce como datos de tipo primitivo, y son los más simples de tratar. A futuro, mientras vayamos avanzando con el curso, abarcaremos el resto. Ahora pasemos a demostrar todo lo que he dicho utilizando Python, así que vamos al código. Bien, ya estando en nuestra PC, lo que haremos es abrir nuestro editor de código preferido, en mi caso Visual Studio Code, y aquí crearemos una nueva carpeta. En mi caso será en el escritorio y la llamaré curso introducción. Bien, le damos en aceptar y esperamos a que nos cree la carpeta. Ok, dentro de aquí crearemos un archivo, como será nuestro primer script, pondremos 1 tipos datos.py. No se les olvide poner el .py, ya que es lo que le dice a Python que vamos a escribir código de su lenguaje. Podremos escribir un pequeño título para que se vea con un poquito de estilo nuestro script, que la verdad no es nada necesario, pero se puede hacer. Podríamos poner tipos de datos en Python. Quizás para darle un poco más de notoriedad que esto es el título, podríamos agregar unos asteriscos, que nuevamente nada de esto es necesario, así que no importa. Bueno, como Visual Studio nos ofrece una terminal en el que podemos ejecutar todos nuestros comandos, desde aquí lo haremos. Entonces podemos escribir Python y tipo de datos. Aquí ya podemos ver. Aquí podemos notar que probablemente nuestro mensaje mostrado en pantalla está muy junto de los otros textos. Entonces, para darle un salto de línea es diagonal n, bueno, la diagonal invertida n, y como podemos ver, si lo guardamos y ejecutamos, listo, ya quedó un poco separado. Pasando a lo otro, vamos a ver el tipo de dato de algunos valores. Entonces vamos a imprimir, y aquí les voy a presentar una nueva función que es type, que va a recibir dentro de los paréntesis el dato que queremos saber, el tipo. Podemos imprimir 6. A ver, guardamos, ejecutamos, y como podemos ver, el tipo de valor 6 es de tipo integer, que es el valor para los números enteros. Si queremos ver qué tipo de dato ahora sería un double, guardamos y ejecutamos. Float 6.2. Ahora podemos ver tanto un carácter como un texto, que podría ser un hola mundo, que es lo que siempre veníamos manejando desde hace tiempo. Guardamos y ejecutamos y veremos que el hola mundo es de tipo str, que es la abreviación de string. ¿Qué otro valor nos falta? El booleano. Ahora sí. Entonces ponemos un type que sea, le pasamos como un parámetro un true. Si guardamos y volvemos a ejecutar,
veremos que true es de tipo bool, que es la abreviatura de booleano. Podemos intentar estilizar un poco más el código, poniendo un print que sea el tipo de dato para el número 6 es dos puntos y una coma es para poder poner otro valor, y eso se le llama concatenación en programación. Aquí podríamos poner varios valores de distinto tipo y al final se van a poner en un solo texto para mostrar en pantalla, como por ejemplo type, y ponemos el 6. Guardamos y ejecutamos y podemos ver que aquí nos pone que el tipo de dato para el número 6 es int. Podemos replicar esto para cada uno de los ejemplos que hicimos hace rato y aquí poner 6.2, aquí un hola, aquí solamente la C para demostrar que carácter y string Python los detecta como lo mismo, y aquí era true. Podemos eliminar esto de aquí arriba y aquí ya ponemos para el número 6.2 que habíamos dicho, para el texto hola, para el carácter C y para el valor binario. Listo. Si guardamos y ejecutamos, bueno, limpiamos terminal y ejecutamos, podemos ya aquí comprobar que todo lo que vimos teórico en la sección pasada es verdad, se cumple. Tenemos que manejamos integer, floats, strings y booleanos. Bueno, ahora pasemos al siguiente tema, que son variables. Una variable es un identificador asociado a un espacio de memoria dentro de la RAM de nuestro ordenador, que almacenará cierto tipo de dato. En palabras más comunes, es el nombre que le damos a un valor que puede ser manipulado y modificado. Por ejemplo, si tenemos la siguiente fórmula, área es igual a base por altura, nosotros podríamos asignarle a base y altura cualquier valor que queramos, y a su vez área se verá afectado. Estos tres serán nuestras variables y podemos utilizarla a nuestro antojo. Si bien Python no es estricto en este aspecto, sí es una buena práctica mantener el mismo tipo de dato en una variable. Es decir que si utilizamos x para que almacene números, no debemos ingresar strings o otro tipo de dato en esa variable. Ahora pasemos a las reglas que Python nos da para nombrar a las variables, que no es algo obligatorio, pero son buenas prácticas dentro del lenguaje. 1. No debe de llamarse igual que alguna palabra reservada. 2. Nunca se use símbolos especiales como signos de exclamación, arroba, numeral, etc. 3. El primer carácter no puede ser un número. 4. Los nombres de las variables deberán de tener una combinación de letras minúsculas de la A a la Z o mayúsculas igual de la A a la Z o dígitos del 0 al 9, separados por un guión bajo. 5. Los nombres que comiencen con un guión bajo simple o doble se reservan para variables con significado especial. Bien, ahora pasaremos a realizar un pequeño ejercicio de variables con Python. Entonces volvemos a nuestro editor de código y creamos ahora un segundo archivo, ya que lo llamaremos 2-variables.py. Vamos a replicar el mismo ejercicio que hicimos antes, pero en lugar de mandar a imprimir el dato directamente, lo almacenaremos previamente en una base de datos y veremos que funciona de la misma forma. Entonces, siguiendo las reglas de las variables que vimos hace rato en la parte teórica, es como nombraremos a nuestras variables. Que podría ser un número guión bajo entero, que será igual a 6. Esta es la sintaxis que nos pide Python para poder almacenar algo en una variable. Como pueden ver, el nombre es una buena práctica que sea algo muy explícito a lo que hace. Si en este caso estamos guardando un número entero, es una buena práctica llamarlo número entero. Lo mismo pasará para número decimal, que será igual a 6.2, para el texto, que sea igual a un hola mundo, y aquí es texto,
para un carácter que sea igual a C, y para una variable de tipo boolean que va a ser igual a true. Si nosotros aquí cambiamos, en lugar de mandar a imprimir el dato directamente, le pasamos nuestra variable, que recuerden que en este caso para número entero o número decimal, nosotros guardamos el 6 o 6.2 en la variable. Entonces cada vez que ponemos el nombre, es como si estuviéramos poniendo el valor, solamente que es más fácil de recordarlo para nosotros. Número decimal, aquí me equivoqué, para el texto mandamos a llamar el texto, carácter sería exactamente lo mismo, y un boolean igual. Entonces pasemos a ejecutar para que veamos que funciona de la misma forma. Bien, ahora pasemos a ver una de las propiedades que tienen las variables, que como dijimos es un valor que podemos nosotros manejar y modificar. Entonces si yo pongo aquí número decimal que sea igual a 122.79, lo guardo, ¿quién creen que nos salga? Bueno, de momento nos va a imprimir exactamente lo mismo, así que no va a haber ningún cambio, porque aquí estamos que nos mande a imprimir el tipo. Lo que necesitamos es que imprima el valor de la variable y no su tipo. Ahora, aquí una pregunta, ¿qué es lo que nos va a mostrar el mensaje? Nos va a mostrar 6.2 o 122.79. Si lo guardamos y ejecutamos, veremos que nos está imprimiendo 122.79, porque ahora número decimal guarda el 122.79 y ya no el 6.2. Esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta para nuestro flujo de trabajo, no estar perdiendo valores en un futuro. Bueno, recuerden que estos dos scripts los voy a estar subiendo a GitLab, entonces les dejaré el link de los repositorios abajo para que ustedes puedan descargar los archivos por si quieren, por si tienen algún error y quieren tener el mismo código que yo hice. Ahora pasemos a realizar un tercer ejercicio sobre variables para entender un poco más las propiedades que éstas tienen. Nos vamos nuevamente a nuestro editor de texto y crearemos un nuevo archivo llamado 3-variables.py. Entonces veamos nuevamente que si yo escribo una variable llamado número e intento mandarle a imprimir, nos va a salir un 1. Pero yo puedo, en un lenguaje de programación tenemos todas las operaciones de álgebra que manejamos en nuestro día a día. Por ejemplo, la suma, y esto ya es un pequeño adelanto de lo que veremos en el siguiente video. Si aquí le sumamos un 5, guardamos, ¿qué es lo que ahora nos saldrá? Pues un 6, porque 1 más 5 es 6. ¿Qué otras propiedades tienen una variable? Pues dentro de ellas podemos almacenar operaciones, como un 10 entre 4, y la mandamos a imprimir. Pues nos sale un 2.5. Algo que fue en la parte teórica que les dije que no se podía hacer era el de almacenar otro tipo de dato. Pero en realidad lo podemos hacer, pero no es una muy buena práctica. Y es algo que no se recomienda realizar en nuestros programas. Aquí yo puedo mandar a imprimir un hola. Y si vemos ahora lo que trae el texto, lo que trae nuestra variable, y a su vez imprimimos su tipo, veremos que ahora es de tipo str.
Esto es algo perfectamente que podemos hacer en este lenguaje de programación porque Python no es estricto, pero no se recomienda porque no nos va a seguir un orden y a futuro, cuando tengamos un proyecto muy grande, se nos va a dificultar si tenemos distintos tipos de datos en una sola variable. Ahora, hay muchas cosas que se pueden guardar y que pueden obtener. Podemos guardar el valor de una variable en otra variable. Podemos guardar el tipo que contenga una variable en otra variable, y esto es perfectamente posible. Solamente recuerden siempre llevar un orden. Bueno, recuerden, todos estos scripts estarán en un repositorio de GitHub o GitLab, ya es lo que veré, y los dejaré en la descripción, solamente por si ustedes quieren tener el mismo código que yo estoy realizando. Sin más que decir, nos vemos el próximo video. Si el video te gustó, agradecería que le dieras un like, y si tienes alguna recomendación o retroalimentación, será bien recibida. Nos vemos el siguiente video.